Buenas tardes, estimados participantes. Ya como ustedes observaron en el video que les envié días anteriores del encuentro uno de una clase que di anteriormente, allí les especifiqué en el mensaje que les envié que tendrían que verlo para realizar la actividad sumativa uno, ya que empezaba la evaluación el día 3 al 9 de este mes, junio. Esto. Ustedes observaron allí el plan de evaluación también en el aula y también les subí lo que fue estas mismas láminas que estoy ahorita colocando acá para un resumen o una asesoría. Si algún estudiante tiene alguna duda, pues estamos dando este encuentro el día de hoy. Y la actividad, la unidad número uno trata de fundamentos del circuito electrónico y esta unidad está, como lo dije anteriormente, están lo que son los elementos pasivos de un circuito electrónico, también las características de la corriente, como voltaje, resistencia y potencia de los circuitos en serie y paralelo, las diferentes tipologías de conexión de los circuitos, los conectores que se usan como el tipo o topologías de tipo rama, tipo nodo, lazo y conexión en mallas. Y el análisis en mallas y las leyes de Kirchhoff, que es la simplificación de los circuitos eléctricos. Como podemos siguiendo acá con las diapositivas, la información que estoy suministrándoles, quiere decir que un circuito, como observan allí, y lo expliqué también ya, es solamente hacer que un circuito encienda un bombillo, un circuito apague un bombillo, que hay diferentes tipos de circuitos de la cual quería comentar de que ustedes tienen que haber tenido ya conocimiento, tienen conocimiento de circuitos uno o lo que son, o que se vio en bachillerato cuando hicieron algo así parecido que esto, de encender un bombillo con una batería de 1,5 voltios, triple A, doble A, un bombillo de 3 voltios y un pequeño interruptor para encender y apagar el bombillo. O en básica, también puedo haber pasado el experimento. Es bueno hablar de que un circuito, para anotarlo, como lo dije también en el ejemplo que di en ese encuentro, es que nomás en nuestros hogares tenemos un circuito serie, como el que está acá, donde podemos encender una lámpara o apagar una lámpara dándole solamente al interruptor, ya que Corpolet nos suministra 110 voltios con su conductor en neutro y el conductor fase, y interrumpimos la fase, como observamos acá para semejarlo, interrumpimos esta fase y apagamos el bombillo. Cuando pasamos el interruptor, volvemos a conectar la fase y entrarían los 110 voltios. Ya con lo que es el conductor neutro está ya directo hacia el bombillo, el que estamos interrumpiendo sería la fase. En cuanto a los cables o conductores, es muy notable que les quería comentar que hay que tener cuidado en lo que es los conductores a usar con unas normas, porque mientras más corriente hay que utilizar un conductor más grueso, calibre 8, calibre 10 o calibre 12, según lo que queramos conectar allí. Si por lo menos si es conectar una ducha de eléctrica, debería ser un cable número 8 como mínimo, porque el consumo de esas duchas es bastante alto en amperaje. También es bueno que ustedes sepan que mientras más distancia, si es de más de 25 o 28 metros, el conductor debería ser también más grueso, no un cable finito, porque habrían pérdidas y caídas de tensión y no llegaría a la corriente deseada. Llegaría débil el voltaje y la corriente baja. Tenemos ahora
los parámetros, como están en ese encuentro, como dije, están los parámetros eléctricos, en lo que es la corriente, el voltaje. La corriente la podemos observar que es se denota con la letra I y se unidades a amperios. El voltaje se denota con la letra B pequeña y su unidad es voltios. La conductancia es donde entra lo que es los conductores, lo que hablé ahorita de los cables, de los conductores eléctricos. La potencia entraría que es en kilowatts, en watts, y eso también viene medido en cada equipo electrónico. Si ustedes observan algún televisor en sus casas, en la parte de atrás está la potencia que ellos tienen, a veces son 120 watts. Las de los refrigeradores o neveras también traen su potencia, traen la corriente que también consume, y la mayoría de los equipos electrónicos traen esa leyenda. Por eso allí entran lo que son las fuentes de voltaje, las resistencias eléctricas, los conductores, los interruptores. Cuando la resistencia es lo que se opone a la corriente, si mientras más resistencia haya, menos corriente también va a pasar. Si usamos un conductor muy fino, por eso que ustedes, quería dar el ejemplo de un cargador de un teléfono, allí ustedes notan que el conductor o el cable es finito. Igual cuando son los puertos USB, cuando están las conexiones, esos cables que usa ese tipo de conexión son bastante delgados. Entonces, hay que tener en cuenta eso. También los símbolos los fui haciendo. La resistencia se denota con la letra R. Y acá lo tenemos. Su símbolo es el ohmio. Igualmente lo que es el símbolo de la corriente es amperio. Es la I, la corriente, perdón. Y la potencia es kilowatt o watts. También que genera lo que aquí entraría en esta parte de los parámetros para hacer las conexiones en tipo serie, tipo paralelo, que más adelante lo vamos a observar. Por lo menos acá les cité, como dije también, estos componentes activos, tomé algunos, existen muchos más. Están los componentes pasivos y los componentes activos. Los componentes activos son los que son capaces de entregar energía y los pasivos son los que almacenan la energía. Por eso una resistencia almacena, también se opone al paso corriente mientras más resistencia tenga. A veces también la resistencia se puede usar como tipo fusible porque se coloca una de poco ohmiaje al elemento que pase una corriente muy alta, esta resistencia se va a abrir o se va a romper, lo que se llama, se quema y protege lo demás partes del circuito. La inductancia viene, como ustedes ven acá, una bobina es un alambre de cobre enrollado en un imán y genera esto, almacena energía, igual que el capacitor que hace también tiene la función de almacenar energía. Si es de 25 voltios, almacenaría esos 25 voltios. Y los microfaradios, vean las medidas que tienen ellos para los distintos tipos de circuitos, valores calculados que se llegan a dar para colocar qué tipo de filtro usar. También ahora en esto, lo que son los componentes activos, pues aquí cito los transistores, los SCR, también serían los MOSFETs o los diodos. Este diodo también podría servir como un tipo fusible. ¿Por qué? Porque también protege los equipos, es muy usado casi mayormente en todos los equipos electrónicos, hasta en los teléfonos móviles o lo que tenga que ver con electrónica, está presente un diodo. Porque el diodo protege de un regreso de corriente inversa. Al regresar, si pasa una corriente inversa por este diodo, él se va a abrir también y se va a dañar. Igual que el transistor sirve como switcheo para encender algún circuito, algún LED, porque están internamente también tienen diodos. Y los SCR igualmente se usan a fuentes de voltaje, se usan
en casi también en todos los equipos electrónicos. Cuando hablamos de potencia, también los MOSFETs están allí presentes porque aguantan bastante corriente. Ahí, por lo menos, para notar un ejemplo, los MOSFET usados en los UPS, bueno, que son los que comúnmente se han usado desde hace años para cuando se vaya el suministro eléctrico, quede encendido el computador o alguna luz para darle chance de apagarlo. Ya ahora, pues, estamos en el mundo de los inversores híbridos, que ya por lo menos trabajan con luz solar, trabajan también con la carga de la Corpo LED, suministrada por Corpo LED, y trabaja automáticamente. Tiene esa función, por eso es híbrido. Ya, también tiene estos componentes y esos SCR o MOSFET para entregar alta potencia. A la hora del switcheo de pasar de corriente alterna a corriente continua, se usan los MOSFETs. Tenemos ahora acá los tipos de elementos, le dejé para material que lo tengan aquí también, como ya tienen esta diapositiva, las distintas diferencias en este cuadro comparativo, con ejemplo, como aquí vuelve a aparecer los diodos, los resistores, componentes pasivos, también aparece ganancia de energía, lo que dije que son los que, por un lado, los activos son los que entregan energía y los componentes pasivos son los que almacenan energía. Ahí le dejé varios ejemplos. En las características de la corriente de voltaje y resistencia, tenemos estos pequeños conceptos que ya los expliqué anteriormente igual, que es la corriente eléctrica, la resistencia eléctrica. La corriente eléctrica, pues como lo iba diciendo, se nota con la letra I y su unidad es amperio. Y la resistencia eléctrica, pues se opone a la corriente también, se usa como fusible para unos circuitos también para conexiones serias. Acá por lo menos quise citar, ya vamos a llegar a la parte, estamos entrando en los circuitos serie y paralelo. Traje un protoboard, entonces ven acá, este protoboard conecté distintas resistencias. Esta resistencia la conecté que ustedes ven acá, estas cuatro, una, dos, tres, cuatro, están conectadas en paralelo. Ustedes observan, esta una seguida de la otra, están una frente a la otra. Cuando estoy hablando de conexión paralelo, es que van una sigue a la otra, no están enfrente. Por lo menos esta que está acá sigue con esta como sigue con esta. Aquí ya sería una conexión seria, porque se suman acá. Y en paralelo se aplica la fórmula en paralelo de uno sobre R1 sobre más R2 más R3, uno sobre R3, y en serie se sumarían R1 más R2 más R3. Acá ustedes también traje un power bank que diseñé yo mismo. Acá por lo menos les quería mostrar cómo está internamente conectada las baterías de litio. Esta batería de litio para que vean lo importante que es saber conexiones paralelas y conexiones en serie. Por lo que ustedes observan acá, acá hay un puente en esta parte de abajo, esta es la parte negativa de las baterías. Otro puente por acá arriba y internamente tiene un puente uno hacia la otra. ¿Qué significa? Que esto se está comunicando en paralelo, igual que en este lado. Por el lado positivo está el puente, todas en paralelo, y esta también en continuidad. ¿Por qué se hace eso? Porque si yo quiero mantener el voltaje, quiero mantener el voltaje de 3,7, que es lo que me envía la batería, tengo que colocarlas en paralelo. Al colocarlas en paralelo, voy a tener los 3,7, pero voy a tener como que mayor ganancia de corriente. ¿Por qué mayor ganancia de corriente? Porque se mantiene el voltaje y las corrientes se sumarían. Si cada batería es de 1200 miliamperes, estaríamos hablando de multiplicarla por estas 10 baterías que tengo acá: 2, 4, 6, 8, 10 baterías. Así entraría, por ejemplo, tener una buena carga, mantener lo que se vaya a cargar. Y lo importante, como observaron, quería mostrar eso, lo que es conectar en paralelo esas baterías.
El voltaje, pues también lo dije, se define con la letra B y ahí a veces también se utiliza la caída de tensión, que es una diferencia entre los voltajes y su letra, su unidad es el voltio. En los circuitos serie, pues como lo dije, está la parte de sumar si son resistencia y en paralelo la resistencia es la división, es la suma de ellas, pero inversamente. Eso ustedes lo tienen que haber ya tener conocimiento, repito, de una vez circuitos, uno, circuitos en conexiones serie simple y conexiones paralelas, porque también existe la conexión serie paralelo, paralelo serie y los llamados circuitos mixtos que vamos a ver a continuación con las distintas tipologías, como la tipología de circuito rama, nodo y lazo. Acá le dejé notado qué significa cada uno y cómo observan el tipo nodo es donde llegan todos los elementos de un circuito. Aquí está el nodo, denotado en los puntos rojos. Aquí se haría el nodo porque aquí llegan todos. En la rama, pues son varios elementos conectados en serie paralelo. El circuito plano es que no sale de ahí, sino queda todo internamente y sin que cruce ninguna rama. No pueden cruzar las ramas. También tenemos otra tipología que es la rama, la malla, el lazo. Y acá hay un circuito con dos fuentes conectadas de voltaje a la resistencia. No hay nada que están todas en secuencia, así como les mostré lo de las resistencias en este caso, que una sigue a la otra. Aquí hay un circuito que coloqué también en paralelo y serie. Aquí esta está en serie y esta con esta están en paralelo, como ustedes observan. Tenemos ahora las mallas, que para mí, bueno, la parte de electrónica o de misma electrotecnia es la más usada. Se aplica en todos los circuitos planos o que existen obviamente tantas mallas, porque pues que se puede simplificar, que de ahí les quería comentar, ustedes cuando tengan que ver el laboratorio de electrotecnia, tienen que tener conocimiento de esto que les estoy mencionando, porque las distintas prácticas o problemas les pueden pedir que hagan cálculos eh, en forma analítica y allí van a encontrar lo que es realizar la descomposición de circuitos en serie, sean paralelos, según lo que les coloquen allí. Por lo menos acá tenemos un circuito serie paralelo, estas dos están en paralelo, luego de resolver estas dos, me da esta con esta suma, sumaría R4 más R2, y después me quedaría otro en paralelo con R1 con el paralelo de resolver esta con esta. Por eso me daría R1 10 y R4 10 acá. Como ustedes ven, el nodo queda simplificado, queda más fácil de realizar, solamente se hallarían dos corrientes, la ISU1 por un lado y la ISU2 por este lado. Aquí tendrían que haber hallado ISU1, ISU2, ISU3, ISU4, obviamente, que al simplificar el circuito es mucho más fácil de realizar, más rápido y tienen como ustedes darle con la respuesta sin que puedan cometer algún error, porque mientras más datos tengan, se puede encontrar la cosa engorrosa con el manejo de la calculadora, por lo menos lo estoy citando cuando lo tengan que ver en el laboratorio de electrotecnia, y allí puedan usar números complejos, tienen que también tener un poquito de repasar los números complejos, usarlos bien de la forma polar o binómica en la calculadora, porque eso también lo van a haber problemas allí sobre eso. Acá por lo menos esta malla está con una fuente corriente, con una fuente de voltaje. También está el paralelo, que aquí vemos un circuito de RLC, que también eso es muy usado en el laboratorio, lo estoy nombrando para que sepa más o menos de qué va a tratarse el laboratorio de electrotecnia. Acá tenemos estas dos mallas, como lo estoy explicando acá. Esto me quedaría I su 1, I su 2, en vez de I su 1, I su 2, I su 3, I su 4. Ya por lo menos acá, como en este resumen que de esta encuentro uno, pues ya llegando al final, tenemos estos videos referenciales, ya ustedes observaron los que les dije que estos son subidos por un
documento Word, allí lo hago así para que ustedes puedan sacar este link y puedan observar los distintos videos que les dejo acá para que complementen sus conocimientos. También quería comentarles que que tengan en cuenta cuando les envíen las actividades, de que si hay que aplicar en alguna actividad, las mismas APA, en algún trabajo, en alguna actividad en específico, pues en este material de apoyo que estoy subiendo en esta unidad uno está las normas APA para que las tengan allí y las apliquen. También que ya estamos en la semana de entregar la actividad, pues espero que no dejen para tarde, no pasar, después que pase el tiempo, ya diferiría la nota. Eh, Tengan en cuenta también lo que les comenté en la actividad sumativa uno que le di un mensaje allí donde el documento archivo Word que está allí, está lo que tienen que hacer, cómo va a ser la entrega. También les di unos tips o unos pasos a seguir para realizar esa dicha actividad, pero como manera de orientación, ustedes pueden buscar otras maneras por internet o como ustedes la quieran hacer, pero que tenga los diferentes pasos y sea una actividad ordenada. Bueno, ya me despido, llegamos al final. Esto nos veremos en el próximo encuentro. Tengan en cuenta todo lo que le dije. Cualquier duda, cualquier pregunta, me la hacen saber por acá por la plataforma que yo estaré respondiendo. Hasta luego.